Hola, ¿cómo están? Continuamos con las clases del curso Biología Pesquera. Esta es la clase número 2. Vamos a continuar con el tema recursos hidrobiológicos en el Perú. Mi nombre es Piero Villegas y estas son las clases de Biología Pesquera. ¿A qué se le denomina recursos hidrobiológicos? En realidad se entiende por recursos hidrobiológicos a todos aquellos recursos renovables que se encuentran en los océanos, bueno, no solamente la parte marina, lagos, lagunas, ríos y todo cuerpo de agua circundante que reúna condiciones óptimas. ¿A qué se le denomina condiciones óptimas? Con las temperaturas, pH, composición principalmente, para mantener una flora y fauna, el cual puede ser aprovechada por el hombre para satisfacer sus necesidades. Básicamente, la principal necesidad, la de alimentación. Sin embargo, la pesca también de los recursos hidrobiológicos es fuente también de materiales, etcétera, que no solamente necesariamente tiene que ser para la alimentación. ¿Por qué se dice que es renovable? Porque se autorrenueva por resiliencia. ¿A qué se le denomina resiliencia? Es la capacidad de autorregeneración y autodepuración que tiene la naturaleza. Y obviamente un recurso renovable se autorregenera también, siempre y cuando no se sobrepase la capacidad de carga de este recurso. Significa de que no podemos pescar más de lo que se renueva automáticamente por naturaleza de este recurso hidrobiológico. Generalmente asociamos mucho lo que son recursos hidrobiológicos a solamente los peces marinos, sin embargo no son los únicos. Sin embargo, bueno, cuantitativamente siempre van a ser lo más importante, sobre todo en el Perú. En el Perú hay especies que es el mayor porcentaje de las capturas totales en nuestro litoral y de las cuales sobresale obviamente nuestra especie bandera de la pesca peruana, se refiere a la anchoveta, ¿no? Sin embargo, hay otras especies también marinas muy importantes, sobre todo para la pesca de consumo humano directo. Por ejemplo, el jurel, el bonito, la caballa, la cojinoa, pejerrey, la sardina, la cabrilla, la cabinza, cachema, etcétera. Otras especies que son bastante importantes, sobre todo porque son directamente brindadas a los pobladores de las zonas costeras, y en las zonas de sierra y selva también es importante también la pesca, ¿no? Estos son especies, las que acabo de mencionar, son especies básicamente costeras. Sin embargo, más allá de las 50 millas, incluso en la zona oceánica, se encuentran especies que también son bastante importantes. Por ejemplo, el atún, el barrilete, el pez espada, entre otras, ¿no? Que también son pescadas y también llevadas también para consumo humano directo, ¿no? Aunque en el Perú no tenemos una flota muy avanzada como en otros, como sí ocurre en otros países, que sí hay una flota atunera, una flota dedicada, por ejemplo, al pez espada. Cuando pescamos nosotros atún, cuando pescamos pez espada, lo hacemos de manera básicamente incidental, porque caen en la pesca orientada hacia otras especies, ¿no? Entonces, al no tener una pesca dirigida, dependemos mucho de los vaivenes de estas especies. A veces aparece, a veces no. Entonces, esto es muy importante de tener en cuenta. Esto es a nivel pelágico, como mencionamos en la clase pasada. En aguas profundas o en la zona demersal, por ejemplo, se encuentra la merluza, que es la especie más importante. Sin embargo, no es la única, también hay otras especies, por ejemplo, los congrios, los meros también, que son especies asociadas a la parte profunda y cuya pesca también es muy importante, sobre todo, en especial en la zona norte del Perú. ¿Cuáles son las especies más importantes por sus desembarques, por sus capturas? La anchoveta, en primer lugar, el jurel y la caballa son los de mayor biomasa, ¿no? Por ende, son las más importantes en la pesquería peruana. Y su utilidad no solamente es para consumo humano directo, sino también para la industria pesquera.
sobre todo la anchoveta, de la cual se produce la harina de pescado y el aceite de pescado. Sin embargo, no son los únicos, y vamos a hacer un repaso de las principales especies, de los principales grupos de recursos hidrobiológicos. Por ejemplo, si vamos en la escala, en cuanto a importancia en el nivel trófico, comenzamos con las algas. Son importantes recursos marinos, en otros países son bastante consumidos, especialmente en el continente asiático. Japoneses, chinos, coreanos, tailandeses consumen mucho las algas marinas, ¿no? Y las algas marinas que son pescadas, que son colectadas acá en el Perú, por ejemplo, muchas de estas algas, algunas se consumen a nivel local. Sin embargo, hay otras algas que son para exportación, ¿no? Como alimento humano es rico en potasio, yodo, sustancias gelatinosas, ¿ya? Y de las algas se extraen alginatos, por ejemplo el agar-agar, ¿ya? Que es un gel que se usa bastante en la industria de alimentos y en la industria de los cosméticos incluso, ¿no? Algunas especies también producen principios activos que se han identificado a partir de las algas, de los cuales se están haciendo principios activos, nutrientes, incluso vitaminas, incluso en ciertas zonas alimentos y materiales para la industria también, por ejemplo las pastas de dientes, manufactura del papel, etcétera, ¿no? En algunos se usa también las algas para cultivar bacterias, clarificantes de bebidas alcohólicas, en odontología, en farmacología, en farmacia, etc. Las utilidades son bastante amplias, no solamente como alimento directo. En nuestro país se consume mucho un alga, a la cual se le llama el yuyo, o cochayuyo también se le conoce, y se consume prácticamente directamente. También se cultivan, en otros países se cultivan bastante las macroalgas, sobre todo las algas que son ya más grandes, ¿no? En el sur del Perú ya se está comenzando a cultivar estas algas a nivel todavía experimental. En algunos sitios ya se está cultivando para exportación. En cuanto a los invertebrados marinos, vamos a ver que también están bastante bien representados en la pesca peruana, sobre todo en especial los crustáceos, ¿no? Los crustáceos y los moluscos. En cuanto a los crustáceos, principalmente tenemos a los langostinos y a los cangrejos como más importantes representantes. Los crustáceos son bastante consumidos también por los pobladores locales, y es muy importante su presencia en las pesquerías artesanales, ¿no? Sobre todo las pesquerías de poca escala, las artesanales que se llaman. En cuanto a los principales moluscos, por ejemplo la concha de abanico, el caracol, el calamar, el pulpo son los principales, ¿no? Son recursos de alto valor nutritivo y comercial, bastante demanda. Hay muchos platos en nuestra gastronomía cuya base son los invertebrados marinos, ¿no? Básicamente los crustáceos y los moluscos siempre van a estar presentes en nuestra cocina, sobre todo en la cocina costera, ¿no? En la costa norte, Piura y Tumbes, justamente la mayor parte de nuestra gastronomía está apoyada justamente con estas especies. Algunos bivalvos, como ya lo hemos mencionado, característicos de nuestras zonas, la concha de abanico, y los choros, ¿no? Las almejas. En cuanto a los gasterópodos, otro grupo de moluscos, están los bivalvos, el chanque o loco, como se le conoce también en Chile, y las lapas, ¿no? De las cuales también se usan bastante en nuestra cocina. En cuanto a los cefalópodos, el grupo de los cefalópodos abarca más que nada lo que son los calamares y los pulpos. En cuanto a los calamares está pues obviamente nuestro calamar gigante, al que le conocemos como pota. Esta especie llega a sobrepasar incluso el metro de longitud, ¿no? Se pesca bastante en nuestras aguas, eso es en la parte oceánica incluso, ¿no? Pero a nivel costero se pesca mucho nuestro calamar, un calamar más pequeño, nuestro calamar gris, el calamar patagónico, como se le conoce, ¿no? Otra especie representativa de este grupo son los pulpos, que también son bastante consumidos en nuestra cocina, ¿no?
En cuanto a los crustáceos, los principales, bueno, son los camarones, los langostinos, los cangrejos, el percebes también, que últimamente se está consumiendo bastante en nuestra cocina, ¿no? Y la langosta en la zona norte del Perú. No son los únicos, también otros invertebrados marinos abarca el grupo de los equinodermos. Son especies que tienen púas o que tienen púas, básicamente, ¿no? Como por ejemplo el erizo, ¿no? De las cuales la especie más consumida es la especie de erizo verde, ¿no? También hay otra especie que se está comenzando a pescar bastante en los últimos años, y esta especie es el pepino de mar. Esto no se consume mucho a nivel local, pero sí que se exporta bastante, sobre todo a los países del sudeste asiático. En cuanto a los peces, hay una variedad bastante amplia, ¿no? Como ya lo hemos mencionado, la especie principal es la anchoveta, sin embargo no es la única. Tenemos una variedad bastante grande de especies pelágicas y de especies demersales también. ¿Ya? Como mencionábamos hace un momento, la anchoveta, el bonito, y la caballa y el jurel son las principales especies de la pesquería pelágica. En cuanto a la pesquería demersal, el congrio, el lenguado, los lenguados también, que son de vida muy profunda, es más, viven asociados al fondo prácticamente permanentemente. Entonces es muy variable nuestra representatividad de especies. A pesar de que es de aguas frías, encontramos bastantes especies que son motivo de una pesquería dirigida. Sin embargo, si queremos ver cómo se asocian estas especies, vamos a encontrar que hay especies que son consumidoras primarias, es decir, que consumen directamente el plancton, y estas especies a su vez son alimento de otros consumidores, ¿no? de especies carnívoras, ¿no? Por ejemplo, la anchoveta se alimenta principalmente del plancton, pero la anchoveta a su vez es alimento de otras especies, ¿no? Que son ya carnívoras, como por ejemplo el atún, la caballa, el jurel, etc., ¿no? Entonces hay una relación entre las especies, hay una relación de quiénes son presas y cuáles son los depredadores, ¿no? Entonces hay una relación entre estas especies, y la alteración de la población de una siempre va a traer alteración de la población de otras especies, por ejemplo. Tal es así de que en nuestros desembarques vamos a ver, hay una diferencia bastante considerable entre lo que son el consumo humano directo y el consumo humano indirecto. Las especies que son consumo humano directo son las que básicamente se consumen directamente tal cual, ¿no? Se pescan y se consumen directamente, ¿no? En cambio, la de consumo humano indirecto pasan por un proceso de enlatado o de quemado, en el caso de la harina de pescado, y se consume indirectamente, ¿no? El enlatado se consume mucho después, y la harina de pescado sirve de alimento a otras especies que son a su vez consumidas, por ejemplo, en el ganado, en otras especies, pollos, es alimento balanceado para otras especies, y es consumida pero indirectamente, por eso se le dice consumo humano indirecto. Sin embargo, en el Perú, la pesca de la anchoveta, por ejemplo, está más dirigida al consumo humano indirecto más que al consumo directo, aunque esto está cambiando con los últimos años. En cuanto a las zonas de pesca, vemos de que justamente hay una diferencia bastante notable. Hay puertos y desembarcaderos que son bastante importantes en la costa peruana. Por ejemplo, vemos en la zona norte el puerto de Paita, por ejemplo, Sechura, en Chicama, Chimbote, la zona de Callao, por ejemplo, y en la zona sur, Pisco, son los puertos más importantes en los cuales se ve durante los siguientes años. Hasta el año 2015 se muestran las estadísticas pesqueras. Acá podemos observar justamente la importancia que tienen estos puertos en las capturas totales nacionales. En cuanto a las especies, las especies pelágicas son las que más desembarques tienen, obviamente, de los cuales la anchoveta es la especie bandera de nuestra pesquería, ¿no? En los últimos años, sin embargo, ha habido una disminución, no porque escasee la anchoveta,
sino porque se está viendo de que justamente se debe pescar menos justamente por un desarrollo más ecosistémico, ¿no? Se ve de que justamente pescando menos incluso podemos ganar incluso hasta más. Ya lo vamos a ver en las siguientes clases cómo es que el precio de la anchoveta se ha movido bastante en los últimos años, justamente jugando con los desembarques. En cuanto a las especies demersales, la merluza, por ejemplo, es una de las especies más importantes. ¿Ya? En cuanto a los recursos costeros, también vemos la lisa, la lorna, el pejerrey, que son el machete, que son especies bastante importantes. En cuanto a los crustáceos, los cangrejos y los langostinos son las especies principales. En cuanto a los moluscos, vemos una gran importancia de lo que son dos especies principalmente, la pota, cuyos desembarques son bastante considerables durante los últimos años, y la concha de abanico, ¿no? Sin embargo, hay que mencionar que la concha de abanico no solamente se captura, no solamente se colecta por métodos de pesca, sino también en los últimos años se ha venido a cultivar. Entonces hay que tener bastante cuidado en estas estadísticas. Hay un gran porcentaje de concha de abanico que se está cultivando en los últimos años, ¿no? Y cuya actividad ha venido también aumentando en los últimos años bastante en importancia. No menos importantes son las especies que incluso hay en la sierra y en la selva. Las especies principales en la sierra son la trucha, especies introducidas, el pejerrey argentino también. Sin embargo, el carachi es la especie local, sobre todo en la zona de Puno, en el altiplano, que es una especie sí local. Esta especie sí es oriunda del Perú. En la selva, el paiche, la gamitana, el boquichico, el paco y la palometa son las principales especies pesqueras. Ok, terminamos entonces de esta forma la clase número 2 del curso Biología Pesquera. Los esperamos en la siguiente clase número 3.